Hola a todos, bienvenidos a otro video. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar por fin de Misericorde, de esa novela visual que dije que tenía que ver con un asesinato y que era mi proyecto. Os voy a pedir perdón porque ya sé que la duración del vídeo va a ser larga, me conozco, he estado haciendo la reseña, volviéndome a jugar este juego porque lo jugué a finales de agosto, es la última novela visual más larga que me he jugado este año y probablemente que me jugaré porque no creo que tenga tiempo de jugar una novela tan larga, al menos estos 2 meses. Así que eso, os pido perdón porque va a ser más larga de lo que yo había dicho que serán estos vídeos. Estoy segurísima, pero es que necesito un poco tener esa capacidad de síntesis, de sintetizar toda esta información, y creo que más o menos lo he conseguido para esta novela, porque no lo veis, tengo por ahí una libreta y escribí 10 páginas con todos los detalles, pero bueno, todos los detalles, si queréis ver la serie que voy a subir en el canal, pues la podéis ver ahí, todos los detalles, que los importantes los voy a comentar al final. Vamos a hablar de teorías y un poco a ver quién ha podido ser la asesina, o al menos por las cosas que salen en este volumen, y ya está. Si te interesa saber un poquito más de una novela visual ambientada en los 1400 en pleno conflicto, que este vídeo va a haber clase de historia, vuelven por fin después de muchos vídeos. ¿Y qué pasa con ese supuesto asesinato y con nuestra protagonista? Vamos con el vídeo. Vale, en cuanto a datos generales del vídeo va a ser fácil. Este juego se publicó el 24 de marzo de 2023 en Steam, luego en abril del mismo año se publicó el juego también en itch.io, que si no sabéis mucho de novelas visuales o de juegos indies, es una plataforma súper atractiva para todos los juegos indies o así independientes, como os he dicho, que los desarrolladores estén ellos solos o sean grupos muy pequeños que no tengan tantos medios como las grandes compañías. Y en este caso el desarrollador es Sixi, creo que se dice así en inglés. Yo, como se dice antes, chicos, como muchos de vosotros que me veréis, a mí estas cosas me cuestan, pero bueno, podéis buscarlo, podéis dejar por aquí también el Twitter. Y básicamente este desarrollador lo hizo todo solo, o sea, los fondos que vais a ver, los personajes, la historia, todo el tema de la escritura, la banda sonora, que esto es súper particular, porque todas las novelas visuales, aunque sea una sola persona sola, siempre suelen pedirle ayuda a algún compositor o a alguien para que haga toda la música del juego, y esta persona lo hizo todo sola. O sea, es brutal, ya hablaremos de esto. Tengo que avisar es que este juego es una trilogía, como veréis en el título del vídeo. Yo voy a hablar solo del primer volumen, que es lo que hay hasta ahora. Estoy esperando el volumen 2, que de hecho lo diré y me veréis diciéndolo al principio del vídeo cuando suba las primeras partes jugando esto. Y os quiero comentar que esta novela visual es una novela visual en el sentido más puro, diría yo, que creo que hay otro término que se llama novela cinética, porque la mayoría de novelas visuales te dejan tomar alguna clase de opción. Quizás no te dejan tomar una opción como tal para diferentes finales o que influyan como tal en el juego, pero a veces te dejan para cambiar un poco la respuesta a los personajes. En esta historia no vais a ver eso, va a ser literalmente como si os leyerais un libro, solo que está ilustrado, tiene fondos, música y un sistema, que de ellos, por cierto, no tengo ninguna queja ahora que hablemos un poquito de los detalles más técnicos del juego, sino que tiene un final ya pensado y no puedes tomar ninguna decisión. Tú estás simplemente ahí pasando diálogo y leyendo la historia. Lo digo por si hay alguna persona que esta clase de novelas visuales, que como digo, creo que se llaman novelas cinéticas, una especie de subgénero, nos llama la atención, porque sé que hay mucha gente que le gusta más lo interactivo, si no se duerme. Pero si sois lectores ávidos, es decir, tú estás realmente ahí por la historia y por leer y ver qué ocurre, pues lo más probable es que te guste. Vale, como siempre, como mis reseñas de manga, vamos a hacer una pequeña sinopsis para todas aquellas personas que no quieran spoiler o que quieran como una especie de resumen de lo que te vas a encontrar en el juego. Y como os dije, habrá clase de historia también, porque esto está basado en una guerra, en un conflicto histórico, y creo que es muy importante para entender la tensión y por todo lo que están pasando los personajes. Os voy a comentar cómo empieza el juego porque creo que es muy interesante, y es que empieza primero avisándote que puede haber comentarios racistas, homófobos, sexistas, más que nada porque es una historia, que eso es verdad, y que os lo pondré a la captura por aquí, que el desarrollador dijo que el juego como tal no está pensado para que sea históricamente correcto, pero es verdad que intenta basarse en el contexto en el que planifica o en el que ocurre la historia, ¿no? Entonces sí que veréis un poco estos comentarios, no vais a ver todos los diálogos perfectos, ni vais a ver un inglés antiguo, pero intenta aunque sea ambientarse un poco. Por eso no esperes que los personajes actúen completamente como actuaríamos cualquiera de nosotros, tú y yo, el día de hoy, ¿vale? Lo primero es que eso te presenta con esa advertencia que me parece interesante, trigger warning para el vídeo, y luego te define qué es la misericordia, porque eso es lo que significa misericord en inglés, ¿no? La misericordia pueden ser 3 cosas. Lo primero de todo era una daga que existía en la Edad Media, que es en la daga que está basada en el vídeo. Es una daga que se utilizaba para dar la estacada final a caballeros que estaban heridos en combate y era mejor acabar con su sufrimiento. También es una especie como de, no es tan de silla es la mejor palabra, que se utiliza por parte de los monjes en los coros, que les hace parecer como que están de pie, pero realmente no lo están. Es un poco para que descansen, pero manteniendo las apariencias.
Y el tercero, que es en realidad el significado diría menos común de la misericordia, es que es un espacio en concreto en centros religiosos o en esta clase de edificios que se tiene, como dice el nombre, o sea, para la misericordia, para la relajación y un poco para que se van de todos los pensamientos, ¿no? Un sitio donde pueden estar tranquilos y relajarse por un momento. Que esas tres definiciones son claves porque vais a ver las tres cosas en el juego y sinceramente hace muy buen resumen de lo que vais a ver, así que ya os podéis hacer a la idea. Pero bueno, como te digo, te recomiendo que te quedes un poquito, solo un poquito, esta sección histórica, y es que el juego está basado en la Guerra de las Dos Rosas, que en inglés, si lo buscáis, el término original es The War of the Roses. Y es que, para no enrollarme mucho con las dinastías, con reyes y todas estas cosas, lo que pasó es que había un rey, y bueno, este hombre era de la dinastía Plantagenet, que con el nombre ya me veis, me dirás, Iro, esto es una dinastía inglesa, y te diré, sí, francesa, pero que acabó en Inglaterra, y este hombre se murió y entonces vinieron dos casas, por eso es la Guerra de las Dos Rosas, por el escudo de la familia, que cada uno tenía una rosa. Vino la casa de los York y la casa de los Lancaster, porque los dos eran como especies de ramas comunes de la familia Plantagenet, y dijeron, no, mi ciela, el trono es mío, y entonces empezaron a pelearse. Hubo guerras, como digo, de 1455 a 1487, empezaron a cambiar de reyes, un momento en el que había reyes de la casa York, luego reyes de la casa Lancaster, hasta que vino una persona, que esto os lo digo porque creo que es interesante y tengo sospechas, ya lo veréis. Vino una persona que era Enrique de Tudor, que acabó con todo esto, y era una persona que era un familiar distante de los Lancaster, pero puso fin a toda esta guerra y se coronó como el rey que terminó con esta guerra, como Enrique de Tudor, e inició una nueva dinastía, que era la dinastía Tudor. El juego en concreto se basa en 1482 y en 1483, porque en realidad la historia, o bueno, al principio, cuando empieza a hablarte la protagonista, te cuenta que ella ya ha pasado por todo ese suceso o sabe exactamente el misterio, y habla desde 1483, y esto es clave sobre todo para la tensión que vais a ver y para la primera conversación nada más empiezas el juego, porque en esta época estuvo Eduardo IV como rey, que pertenecía a la casa de los York, y básicamente no muchas personas estaban de acuerdo, y encima ocurre una cosa que contribuye muy bien para el misterio, digamos un poco para el aura o para el ambiente del juego, y es que en esta época se conoce también una cosa como los príncipes de la torre, y es que Eduardo IV muere justo en 1483, o sea, va a ser un momento de mucha tensión en el juego, y es que luego pasa una cosa, y su hijo, que tenía unos 12 o 13 años, uno de sus hijos, Eduardo V, le iba a suceder en el trono, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como son niños, los acoge su tío, y se supone que estos niños desaparecen en la torre, por eso se llaman los príncipes de la torre. Muchas personas comentan que lo más probable es que asesinara a los niños, porque luego tomó pues claramente la posición de Eduardo V, o sea, del niño, como rey. En fin, interesante, porque como os digo, nada más empezar el juego hay comentarios del rey, así que ahora, si quieres saber más, vamos a hablar a fondo del juego. La historia nos comienza con Hedwig, que es nuestra protagonista, que ella es una anacoreta, que para los que no sepáis lo que es anacoreta, porque vais a ver de vez en cuando palabras cuando juguéis aquí, es un cargo religioso antiguo que existía, que eran unas personas que hacían unos votos sagrados y básicamente se encomendaban a vivir como ermitaños con el único objetivo de servir por y para Dios. Estaban simplemente estudiando todos los días las escrituras religiosas, y pues digamos que la iglesia los patrocinaba, porque como tal he visto en muchos sitios que no era un cargo religioso, pero les daban su cuarto para vivir en solitud, les limpiaban el cuarto, les daban de comer, etcétera, y nunca interactuaban directamente con las personas. Eran unos ermitaños como tal, aunque vivieran en la iglesia. Pues esta chica es eso, tiene durante más o menos unos 20 años, nos cuenta el juego, porque ella tiene como 29, pues su voto sagrado. Pero todo esto un día acaba de golpe, porque viene la superiora, que sería la jefa, es decir, la abadesa de la abadía de Limbarru, donde ocurre todo el juego, irrumpe de repente en su cuarto, de repente le pega un portazo, la otra llorando, lo pasando súper mal, como diciendo, llevo casi 20 años con mis votos sagrados y de repente vienes aquí y te lo cargas todo, y le cuenta que necesita su ayuda, que no hay otra persona que pueda ayudarla y que tiene que resolver un misterio, y es que resulta que han asesinado a la hermana Catherine, pero ella cree que el asesino no es realmente el chico al que han acusado, porque ese chico, ella cree que por casualidad estaba la mañana que encontraron el cuerpo, y tiene una corazonada de que no es así. Pero claro, todas las hermanas, ninguna sin culpa evidentemente entre ellas, y todas creen que es el chico, y hay algunas que en realidad veréis a lo largo del juego que no tienen esas sospechas, pero ninguna sin culpa entre ellas, y cree que la única persona que va a tener un juicio sano, o al menos lejos de todas esas opiniones que tienen las hermanas, va a ser ella, que es una persona que ha estado siempre en solitud, viviendo sola en su cuarto, y que en ningún momento tuvo ninguna clase de relación con las hermanas, ni tampoco conocía directamente a la chica que asesinaron. Entonces Hedwig, que ya lo hablaremos después, también tenía una especie de relación con Catherine, y cuando se entera de todo esto decide que está bien, que cree que tiene que ayudar, y toma este misterio de resolver quién realmente asesinó a Catherine, si realmente es una de las hermanas, o también veréis que están ocurriendo cosas ya no solo en el pueblo, sino especialmente en la abadía, que ya no estamos hablando quizás de personas, y va a resolver todo este misterio y traer verdad a la abadía. Vale, ahora vamos a hablar como tal de un resumen, como hago yo siempre, pero lo he dividido en capítulos.
capítulos. El juego como tal muchas veces te pone pantallas de carga como para separarte los momentos de la historia, pero yo he cogido, he hecho una disección de 7 capítulos del juego poniendo cierre, principio y los momentos más importantes. No voy a contar todos los detalles, ni mucho menos, ni todas las observaciones que serían quizás importantes como tal para ver quién puede ser el asesino o por dónde tiran las pistas. Las cruciales las comentaremos después de hablar de la historia un poquito y ya está. Así que si realmente te quieres ver la serie o quieres jugar el juego, no creo que tampoco te fastidie como tal todo el juego ni los detalles, pero es verdad que digamos que los plot twists o las cosas así que más te sorprendan te las voy a romper. Quedaste avisado y vamos por los capítulos que he seleccionado, que son 7. Vale, vamos a empezar por el primer capítulo, va a ser el más largo en extensión, así que nadie se me asuste. El primer capítulo, os digo que era importante hablar un poco de algunas personas relativamente importantes en las dinastías o en la política, que ahora os volveré a comentar, porque el juego como tal no comienza con nuestra protagonista, con Hedwig, comienza con un diálogo que tienen dos personas. Es un noble que viene a caballo y viene a visitar a otro noble que se refieren a él como el amo de la casa, y bueno, se ponen a hablar y básicamente se dedican a criticar a la corona, y parece que estas dos personas están trabajando como una especie de complot, o más que en un complot, esperando un momento exacto en el que asesinen al rey, que sería Eduardo IV, y también hablan de su hijo y dicen que también hay gente ocupándose de eso. Por eso yo creo, ya veréis que nunca os voy a hacer teorías ni mi punto de vista ni cosas así extras, pero voy a hacer una excepción por ahora. Yo creo que el amo de la casa, estos son suposiciones, probablemente sea Thomas Stanley, que como tal sería Thomas, imagino, pero bueno, yo españolizaré, como veréis, algunos nombres a la hora de la pronunciación, o les doy otro nombre como Tomás. En fin, Thomas Stanley fue el primer conde de Derby y yo creo que probablemente el amo de la casa sea esta persona, porque como os digo, se ve que tienen una mala relación los dos con la casa de los York, pero con los Lancaster no parecen tener mala relación. Por eso creo que el noble que le viene a visitar probablemente podría ser Enrique de Tudor, que como os digo es la persona que acabó siendo el rey, porque la cosa es que Thomas Stanley se sabe que él siempre mantuvo como una especie de posición neutra y tanto la casa de los York como los Lancaster nunca tuvieron ningún problema con él. Otra cosa que me hace pensar esto también, y que probablemente el hombre que vemos, el noble este a caballo que viene a visitar al amo de la casa, aparezca en el segundo volumen, es porque le comenta el hombre este, el noble que tiene la casa, ¿no? El señor, le dice: mira, no ha pasado nada, pero quiero que sepas que en caso de que llegue a pasar cualquier cosa o te tengas que ir y esconder por una temporada, hay una abadía al norte, y esto creo que confirma un poco más mis sospechas en el sentido de que sea Thomas Stanley o al menos una persona basada algo en él, porque se sabe que tenía mucha influencia en territorios del norte, más concretamente en Cheshire y en Lancashire. Ahí termina su conversación y le dice eso, que tiene una abadía ahí, que el obispo que se supone que regenta toda esa zona de la abadía de Limbarrow, que le dé muchos favores, y que la abadía de Limbarrow, y esto es verdad y creo que es relativamente importante saberlo para que entendáis un poco las cosas que transcurren en la historia, sobre todo con el pueblo, es que está Limbarrow, el pueblo como tal, en una zona muy llana, y luego encima de una colina que es la más alta que hay en el pueblo es donde está la abadía. Entonces realmente no tienen conexión con el pueblo. Entonces le dice: el sitio perfecto está en el norte, no va a haber gente que te moleste, y para colmo es una abadía súper desatendida y las pocas personas que hay realmente no se preocupan por lo que está ocurriendo en la abadía, así que si algún día necesitas algo te puedes esconder aquí. Y aquí termina esta conversación y luego ya vamos a la línea de 1482 con nuestra Hedwig, que bueno, de vez en cuando y sobre todo al principio del juego ves a la de 1483 diciéndote: mira, te voy a contar una historia, ha pasado esto, y empieza a hacer ella como un monólogo solo de lo que es la soledad, y es que empieza la historia dándote cuenta de que en realidad Hedwig siempre conoció a Catherine II. La cosa con Catherine, bueno, que no lo he explicado, hay una Catherine primera y una Catherine segunda, ¿vale? Porque de hecho ellas mismas se refieren así en el juego. Hay una diferencia cuando lo escribes, hay una con K y otra con C, pero chicos, a la hora de hablar no se entiende, por eso ellas se hablan así y yo os voy a decir Catherine segunda o Catherine primera. Si en algún momento me equivoco, que sepáis que la asesinada es la segunda, así que vamos. Pues bueno, resulta que Hedwig sí que conocía a Catherine segunda, porque Catherine segunda un día empezó a ir a hablar con ella, ninguna de las hermanas o apenas gente iba a hablar con Hedwig y tampoco recibía cartas, ya veremos por qué, pero esta chica empieza a ir. ¿Y qué pasa con la Catherine segunda? Que es una tía muy lista, hay que tener en cuenta que en esta época entender de libros, poder siquiera leer y tener ese privilegio, ya eran intelectuales y las dos eran iguales, nunca había una persona que hubiese igualado el nivel de Hedwig, y encuentra en ella una amiga. Dice que cada vez que van a hablar comentan cualquier cosa menos las escrituras, porque se supone que como anacoreta su principal responsabilidad es responder en dudas basadas en las escrituras. ¿Qué pasa? Que ves que la Catherine II es una rebelde, le encanta leer guiones de teatro, que diréis, ¿y eso qué tiene que ver? Que en esta época se criticaba a la sociedad a través de esta clase de medios, y es algo que Hedwig ni siquiera podía leer, y se pasa todo el día cuestionando de todo menos de las escrituras. Entonces se acaban haciendo amigas. Lo que pasa es que un día le
dice Catherine II, quiero que te leas una obra de teatro. Le dice a la otra, pero si sabes que no puedo, tal, no sé qué. Dice, mira, yo te lo paso por el labioscopio, a lo mejor te veo la cara, que el labioscopio es como una especie, no de rendija, pero de zona por la que pasaban las voces y se podían escuchar, nunca se veían la cara. Y Hedwig le dice, vale, eres mi amiga, tal, dentro que cabe, pues bueno, tú tráemelo y a ver si me lo leo, que me llama la atención. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, Catherine II nunca vuelve a visitar a Hedwig, y entonces Hedwig a partir de aquí nos dice que nota unos cambios, siente que la comida que le traen es todavía peor, siente como tensión en las hermanas y en la gente que atiende sus aposentos, y empieza a notar como un ambiente, como digo, lleno de cambios. Y aquí es cuando pasa lo que estaba contando en la sinopsis. Un día de repente la superiora irrumpe, le explica lo del asesinato, y Hedwig, que hasta este momento no sabía el nombre de Catherine, ni quién era, ni nunca la había visto porque no podía tener contacto con las personas como tal directamente, pues se entera de que era su amiga la que habían asesinado y que por eso nunca volvió a darle la obra de teatro que quería, ¿no? Entonces ella, por el cariño que le tiene a Catherine, por la situación y por lo que le comenta la superiora, decide que sí, que va a ayudarla y rompe sus votos sagrados, aunque lo pasa muy mal. Otro detalle importante es que justo antes de que decía dejar su cuarto, coge y un libro que estaba transcribiendo, que es una copia, si no me equivoco, del Evangelio, lo acaba tirando porque vomita sin querer encima. No me voy a poner a explicar la teoría de los 4 humores, que es una de Hipócrates y de Galeno, que en esta época creían que estamos formados por 4 humores y que la salud era el equilibrio de los 4. Ella dice que está muy mal, que tiene mucha bilis negra, y de repente vomita sin querer encima del libro, ¿no? Y entonces lo tira por la ventana. Aquí es cuando empiezan los jumpscares del juego, que tú dices, Iro, esto es un juego de miedo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás recomendando? No es de miedo, chicos, pero como digo, los plot twists y cómo construye la cotidianidad y de repente te pegan la cara con un susto, esto es así. Y aparece una especie de bicho encapuchado que se queda mirándola cuando ella ha tirado el libro, y ella dice, como cualquiera de nosotros, bueno, si yo no le veo, él no me ve a mí, y se va corriendo a la cama y hace que no ha pasado nada. Y ya luego se levanta la mañana siguiente y se incorpora con el resto de hermanas, las conoce, va a hablar con ella, y por diferentes actividades, como por ejemplo con Margaret, que le enseña un poco la abadía, por ejemplo con Moira, que Moira veréis que es como más o menos la médico de todas las monjas, pues ella al principio está muy mal, entonces Moira se dedica a atenderla, a decirle, no, descansa. Conoce a otras también como Darcy, que Darcy se encarga de la agricultura, de la ganadería, es una chica muy particular que también tiene visiones y hace hasta brebaje. Conoce a Eustace, que Eustace es la chica que se supone que trabajaría con ella. Eustace es la bibliotecaria, la encargada de objetos perdidos, y se supone que Hedwig, como viene a suplantar la actividad o la función de Catherine II, ya sería la cronista, que es la persona que escribe todo lo que ha pasado ese día, el contenido de las cartas que ha recibido la abadía y todo eso, y trabajaría en la biblioteca con ella. Conoce también a Ángela de muy mala forma, que es la mano derecha de la abadesa, y Ángela se cree que le quiere quitar el puesto como futura abadesa. En fin, las conoce a todas sin excepción ninguna. Luego otras quizás que en un principio no parecen tan interesantes, como Adela, que está obsesionada con el vino y más o menos se encarga de esa zona de la bodega. Luego también a Flora, que es la más joven, a Charity y a Marta, que son las más mayores, y estas son como pareja, y os lo digo porque cuando veáis la sinopsis del juego, o alguna vez lo dice el desarrollador que hay algo de Yuri, estas dos tienen algo, y yo lo sé, no son solo buenas amigas. Esas son prácticamente todas las hermanas, y bueno, por cosas de la vida se acaba conociendo con cada una de ellas, ¿no? Habla un poco con todas ellas y se entera realmente de cómo era Catherine II, de cómo la tienen en memoria, y también hablando con la superiora se entera de que Catherine II probablemente sea el motivo por el que nunca le llegaron las cartas, porque ella era la encargada de darle las cartas. Así que nunca sabremos, por sospechas, y algo te enteras un poco de lo que habrá pasado, pues nunca sabemos exactamente por qué no le quería dar las cartas. Y vemos también que hay una hermana bastante interesante, que es Eustace, la que tiene que trabajar con ella en la biblioteca, que ella más o menos ve cuál es la función, porque claro, le dice a la superiora, no le puedes decir a nadie que vas a investigar la muerte de Catherine II porque no me fío de ella. Entonces ella aparece y dice, no, es que prefiero ocupar su puesto como cronista porque me dio mucha pena y la superiora me lo suplicó y tal, pero nunca dice directamente que está investigando su muerte, ¿no? Entonces Eustace más o menos ya se va dando cuenta, y en una escena que tienen una conversación en el jardín le dice que tenga cuidado y desaparece como tal. Otra cosa destacable, que os acordáis de esa novela o de ese transcrito que quería darle de un guión de una obra de teatro Catherine II, pues aparece, de repente ella llega a su cuarto una noche y se ve en la cama el libro de la obra de Medea, y cuando abre el libro, porque dices, bueno, ¿cómo sé yo que es de esta chica? O sea, pues aparece un libro, porque sí. Cuando abre el libro ve una dedicatoria de Catherine II y le pone para la chica misteriosa que está detrás de la pared. O sea, era completamente la copia que le quería dar Catherine, pero aparece así por arte de magia en su cuarto. Y este capítulo lo voy a cerrar con una cosa interesante, y es que os comentaba que Darcy tenía visiones, ¿no? Pues tiene como una especie de visión relacionada con fuego, una cabra, y luego algo de que un lector va a encontrar obstáculos leyendo una historia, y es que una noche cuando hay la misericordia, esto que os estaba comentando, de un cuarto donde se relajan, todos los fines de semana hacen como la misericordia y se invita a algunas hermanas porque no caben todas en el cuarto, y pues ahí como que celebran la noche, es como su pequeña, digamos, su pequeño descanso, ¿no? De fin de semana. Y en una de estas noches, sin querer, Hedwig escucha como un ruido, sale y ve en un pasillo otra vez a un bicho encapuchado
en llamas con una espada y con una cabra. Lía la de Dios, al final la gente se cree que está montando una broma, pero esto deja bastante preocupada a Hedwig y más que nada porque se ha cumplido la profecía o la visión de Darcy y luego se lo acaba comentando. Ahora pasamos al capítulo 2, que es muy sencillo. Aquí solo voy a destacar dos cosas. La primera de todas es que por fin Hedwig se reincorpora, o se incorpora más bien como tal, y empieza a trabajar como cronista. ¿Qué pasa? Que Eustace, como digo, estaba muy sospechosa de todas las cosas que hace Hedwig y Hedwig pregunta mucho acerca de Catherine. Aquí en concreto le dice, oye, ¿puedo leer las crónicas anteriores que hacía Catherine? ¿Las tendrás por casualidad? Intenta hablarle de ella. Eustace no quiere saber nada del tema y es muy borde, le corta de repente. Hedwig, que ya está teniendo problemas, o sea, imaginaos que es una persona que lleva más de 20, bueno, casi 20 años, perdón, encerrada en un cuarto y que la encerraron desde que era muy pequeña. O sea, ella realmente no sabe cómo es el mundo exterior, las personas, y tiene conceptos muy puros de todo y del catolicismo. Ya se creen que todas las hermanas que están ahí, que ya lo comentaremos, se cree que todas están ahí por amor al Señor y que no entiende cómo siendo católicas y siendo hermanas tienen esta clase de diferencias. Pues la cosa es que se pelean, Hedwig sale corriendo, llorando al fondo de la biblioteca y de repente vemos que es una zona como muy lúgubre. Aparece Eustace de repente porque la encuentra, se reconcilian, pero al final le dice, prométeme una cosa y es que no vas a volver al fondo de esa biblioteca, como un poco dejando caer de que ahí está pasando algo, que ella se excusa en que tiene un sistema muy precario de organización de libros, pero tú y yo sabemos que esto no es así, que ahí se esconde algo. Intenta hablar con otras hermanas también sobre el tema de la cabra y aquí ya empezamos a ver conjeturas y probablemente no digo, bueno, algunas sí que veréis abiertamente que van a mentir, pero que todas tienen versiones distintas para muchas cosas. Moira le dice en una conversación así bastante banal a Hedwig que a lo mejor nunca le ha parecido la comida tan rica cuando se la daban en el cuarto, no solo porque ahora está con otras personas y teniendo pues una vida digamos un poco más activa, sino porque a lo mejor nunca había probado el queso porque era un alimento que hacían ellas fresco con las cabras que tienen, y le dice que las cabras son de Darcy porque Darcy tiene sentido, es la que se encarga de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Pero luego va a hablar con Darcy y Darcy dice que ellas no tienen cabras, que si quiere le puede conseguir una cabra para la broma que hizo, que luego le explica que no era una broma y que se cumplió su visión y todo eso, pero bueno, Darcy le dice que no tienen cabras, que lo que tienen son ovejas, y más adelante en el juego de hecho es un momento donde Hedwig ayuda a Darcy con las ovejas, entonces aquí tiene que haber alguien mintiendo. El capítulo 2 cierra con Hedwig yendo a hablar con el acusado, por fin le vamos a conocer y es que la superiora consigue darle la oportunidad, se la pide Hedwig y dice me gustaría hablar con el chico, y el capítulo 3 empieza con ella interrogando y hablando con el acusado. El acusado es un chico, James, del pueblo, que él trabaja pues llevando todo el correo, mercancías y todas las cosas a la abadía, y le cuenta básicamente que lo que pasó es que esa tarde, que bueno, por la mañana había terminado de llevar las cosas, por la tarde estaba llegando al pueblo, pero se da cuenta que le falta una carta que específicamente iba dirigida para Catherine II. Entonces dice, jope, qué mal, y encima hoy era el día que me tocaba entregar todo, voy a volver. ¿Qué pasa? Distancias, tiempo, sale por la tarde y llega por la noche a la abadía. Cuando llega por la noche a la abadía dice que se quita la túnica, que ahora veréis que esto es importante, ya como una túnica para que le reconozcan como mensajero o algo así, y pues resulta que le encuentran la mañana donde se ve, o bueno, donde todas las hermanas encuentran el cuerpo de Catherine II, a él le encuentran al este de la abadía, que me diréis, ¿por qué me estás dando direcciones o puntos cardinales? Tranquilo, a él le encuentran al este de la abadía, y luego la túnica que se supone que él se quitó antes de entrar a la abadía por la noche, la encuentran por la mañana en el oeste de la abadía llena de sangre, y él dice que no sabía nada de la túnica, le comenta eso, que se la había quitado antes de entrar a la abadía por la noche, y aunque al principio le dice no conozco el nombre de ninguna de las hermanas, no tengo ni idea de cómo te llamas tú, antes de irse, así un poco entre súplicas le dice, mira, si quieres preguntarle a alguien o que alguien testifique por mí, Catherine I puede. Y aquí es cuando empezamos a tener más pistas y vemos que hay más personas involucradas, que por cierto, se me olvidó comentarlo, pero esto es bastante tétrico porque mientras están yendo a ver al acusado, se pone a, digamos, Hedwig a hacerle preguntas a la superiora si saben qué año se construyó la abadía, porque claro, la abadía nos comenta ella de que no sigue el plan típico de las abadías de aquella época, y básicamente la superiora le dice, mira, no sé nada de la abadía, no sabemos tampoco quién la fundó, porque normalmente toda esta clase de edificios así tan caros siempre era un lord o una persona en cargo noble que daba dinero a la iglesia para que se construyera ese sitio. No saben qué año se fundó, casi no tienen crónicas o historias, no saben casi nada, básicamente no tienen información ni el año ni anteriores abadesas, no saben nada del sitio, y cuando van a la zona donde tienen guardado, o más bien encerrado al acusado, vemos que es en inglés la palabra creo que es hospitalum, lo estoy diciendo muy españolizado, pero bueno, que en español se traduciría como el hospicio, y el hospicio era como una zona que tenían en abadías para poder atender, digamos, a los visitantes, como un cuarto de visita, o en caso que una persona que estuviera herida a la iglesia o tuviesen que atenderlo, una persona sin cobijo, pues ahí va la persona, pero esencialmente era como una especie de un cuarto de invitado. Pues bueno, me cuentas tú a mí
por qué el hospicio tenía barrotes. Tiene barrotes, literalmente tenía como una zona de prisión. O sea, esta abadía es muy extraña. Y luego otra cosa muy curiosa de este capítulo es que ella vuelve súper confundida después de la conversación que tiene con el acusado, empieza a pensar en las cosas que hacer, y como la comida ese día está más tarde de lo normal y tienen que volver a hacerla, pues se empieza a dar una vuelta y se encuentra a Margaret, otras de las monjas o de las hermanas, como os comenté. ¿Qué pasa? Que Margaret, en esta conversación que tiene con ella, empiezan a hablar un poco de si cree en lo sobrenatural o no, después de hablar un poco de Catherine II, y van a una zona de la abadía, en concreto cerca, creo que es en el mismo pasillo de hecho donde estaba el cuarto antiguo de Hedwig, y le enseña un pasadizo secreto. O sea, literalmente como en las películas, toca como una especie de bloque y se abre como una puerta y les enseña un pasillo, y le dice ella, mira, la Margaret, ¿no? Lo raro no es que veas el pasillo, ella sé que esto es raro, bueno, el pasadizo secreto, lo raro es lo que hay al final del pasadizo, por eso he dejado de utilizar este pasadizo y ya no vengo por aquí porque me da miedo. Y es que efectivamente al final del pasadizo yo me asusté la primera vez que jugué porque digo, ¿esto qué es, un pentagrama? Digo, no sé qué es esto, que luego investigando para este vídeo he visto que es como una especie de símbolo geomántico, creo que se llama, porque me puse a investigar y se supone que en esta época intentaron revivir un poco los conocimientos de la alquimia y así más esotérico, y se supone que es como una especie de eso, de símbolo que está hecho y que se podía encontrar de vez en cuando en edificios religiosos para proteger de los malos espíritus o ahuyentarlos. Que te digo yo que es raro, pues supongo que no mucho, porque si ponen en internet que esto era relativamente común, pues no te tienes que preocupar, pero sospechoso es. Capítulo 4. Lo clave de este momento es que consiguen invitar a Hedwig a la misericordia, que como os comentaba, otra definición de la misericordia, lo que hacen ellas es utilizarlo como una especie de escapada, digamos, de fin de semana, y se reúnen en un cuarto donde tocan instrumentos, se ponen a hablar de cotilleo y pecan como monjas. Se supone que ellas como monjas no deberían de caer en la abundancia, pues se ponen toda la comida que quieren, cogen vino de la bodega y estaban tranquilitas ahí una noche, ¿no? Pues bueno, a Hedwig esta semana la invitan, y después de una conversación que tiene con la superiora, que de hecho le enseña a jugar ajedrez porque era un juego social y así podía hablar más con las chicas, ¿no? Le dice que va a aprovechar esa noche la misericordia para hablar con Catherine I y preguntarle acerca de James, porque ha dicho que podría testificar por él. Bueno, llega el momento de la verdad, están en la misericordia, están todas de fiesta, pasan cosas bastante importantes, pero lo clave, con lo que quiero que os quede, con que en esa noche aprovechan un momento apartado que están hablando Catherine I y Hedwig, intenta preguntarle por lo de James. O sea, ella le deja caer el tema y le dice Catherine I, vale, podemos hablarlo y yo te voy a ser sincera, pero tenemos que hablar en otro sitio. ¿Qué pasa? Que se lía la de Dios, porque vuelve a aparecer otra vez el hombre este, o el machango, no sé, el ente este encapuchado, vuelve a aparecer, esta vez con una espada apuntándole directamente a la cabeza, o si, no sé si era a la cabeza o al cuello, se le queda apuntándole con la espada a Hedwig y le dice que deje de intentar buscar la verdad. Y entonces aquí se lía porque claro, de repente todas las hermanas ha irrumpido a alguien, ellas estaban todas tranquilas contando historias de miedo, otras jugando al ajedrez y otras aquí tan tranquilas hablando, que de hecho Catherine I le estaba hablando un poco de su vida a Hedwig y contándole de que ella en realidad venía de una familia burguesa, era un momento íntimo, todas hablando de cosas o banales o muy íntimas, ¿no? Y entonces de repente irrumpe esta persona con una espada, coge una de las hermanas, Adela, española, te quiero, yo no sé si yo haría eso, es la única española del juego, por eso lo digo. Entonces se viene arriba, le quita la espada, consigue tirar al suelo a esta persona y se dan cuenta efectivamente de que es Eustace. Eustace era la que todo este tiempo había estado amenazando a Hedwig, y entonces Hedwig se lo dice en cara y dice, tú eres la persona que yo vi en el pasillo, y Eustace le confiesa que sí, ella era la persona que vio esa noche en el pasillo con una espada y con fuego, pero que ella no tenía una cabra, que a lo mejor se la imaginó. Entonces Hedwig aprovecha y le pregunta también y dice, te vi aquella noche que tiré el evangelio por la ventana, y Eustace le empieza a decir, ¿de qué estás hablando? Y dice, yo admito que yo fui la del pasillo y que quería asustarte para que dejaras todas estas cosas, que bueno, no se lo dice como tal porque delante de todas le dice que es una broma, porque todas no saben todo el tema este de Catherine II y como no están metidas, Eustace tampoco quiere que ellas sepan mucho, pero dice que ella no fue esa persona. Así que aquí ya empezamos a ver que probablemente hay espíritus o gente extraña, que no era solo Eustace advirtiendo durante todo este tiempo a Hedwig. Hedwig se enfada, le pega un tortazo y le dice que no le gusta como persona y se va, desaparece, todos se van a su cuarto y así se termina la misericordia. Luego, ¿qué pasa? Que efectivamente Hedwig no se puede ir a dormir y pasa otra cosa muy interesante con la que voy a cerrar este capítulo. Y es que claro, con todo ese sentimiento encima, con la agitada que está, dice, yo no me puedo ir a dormir como si nada, y coge y se da una vuelta por la abadía por la noche, ¿no? Y dice, a ver si me relajo, tal, no sé qué. Y lo que está dando una vuelta por la noche, ve en la entrada barra salida, digamos, de la abadía, ve a Catherine I, como con una especie de velas, ¿no? Y dice, ¿a dónde va esta chica a estas horas? Acabamos de tener la misericordia y todos se han ido a dormir. Y se da cuenta de que está yendo al hospicio, el sitio donde está encerrado James.
Entonces va corriendo detrás de ella, medio escondida, sale de la abadía y la sigue, y no puede acercarse mucho porque si no la pillaría infraganti como tal, pero se da cuenta de que se ha metido en el hospicio y escucha murmullos de que está hablando con James, y entonces coge, cuando la ve salir, ella va corriendo y consigue más o menos llegar a tiempo a la abadía y se cruza con ella, y es cuando Hedwig la enfrenta a encara y le dice: te vi en el hospicio y pa' colmo ya hablamos antes de lo de James, puedes confiar en mí, me lo puedes decir, pues no me voy a hacer la tonta porque te acabo de ver. Catherine primera se derrumba y le dice: mira, te voy a contar la verdad, pero esto es un secreto y no se lo digas a nadie. Catherine primera le cuenta de que efectivamente puede abogar y testificar por James de que no cree que haya sido el asesino porque pasó la noche previa a la que encontraron el cuerpo, es decir, la noche probablemente del asesinato de Catherine primera, y la mañana donde encuentran el cuerpo los pasó con ella. Y entonces Hedwig le dice: ¿a qué te refieres? Y Catherine primera, con un montón de reservas, le deja caer, no, le dice directamente que se acostó con James, a pesar de que es una monja y de todo lo que supone esto, ¿no? Y esto es muy gracioso porque luego coge y de repente, tras escuchar esto, se termina el capítulo con Hedwig desmayándose porque no se creía esto. Y luego el capítulo 5, que ya nos acercamos más al final, empieza con Hedwig hablando con la superiora, y como le dijo que es un secreto y no quiere vulnerar la intimidad ni tampoco digamos todo lo que ha ocurrido, porque supondría bastante para Catherine primera, le cuenta por encima de que efectivamente Catherine primera puede abogar por James, pero no le dice que se ha acostado con él ni mucho menos. Y entonces le dice de que eso la deja como la principal sospechosa, ¿no? Aunque Hedwig dice que ella no cree que haya sido Catherine primera. Y entonces le dice la superiora: bueno, puede ser que esté en un complot con James, investiga un poco más, te voy a dejar ir un día al pueblo y quiero que le preguntes a la gente de allí qué opinan sobre Catherine primera, porque algo que nos he comentado es que la mayoría de hermanas, como os he dejado caer a lo largo de la reseña con Adela, la mayoría de hermanas no son de Lynn Barrow, pueden ser inglesas o de, como habéis visto con Adela, de otras partes. Por ejemplo, Catherine segunda y luego también Moira, que esto es algo que más o menos destacan, las dos son irlandesas, ¿no? Entre otras cosas, pero Catherine primera es la única que sí que es de Lynn Barrow. ¿Qué pasa? Que esta chica terminó siendo monja no porque quisiera, sino porque hubo rumores de que ella fue la que asesinó a su marido, la terminaron acusándole, y cuando la condenaron le dijeron: tú escoges, o te matamos o te pasas el resto de tu vida como monja en la abadía de tu pueblo. Ella evidentemente eligió ser monja en la abadía y así es como terminó. Entonces dijo: quiero que vayas a escuchar los rumores, hablar con otra gente, porque si se rumorea, la superiora le dice que no cree que ella haya sido capaz de matar al marido, si se rumorea que se cargó al marido porque ellos tenían como una especie de negocio de viñedos, ¿no? Y que era como un negocio muy competitivo y que no querían que ella como mujer se quedara con el dinero y con el viñedo del marido, pues por eso crearon el rumor. Dice: de todas maneras, vete a investigar. Y bueno, os podréis imaginar ahora mismo lo incómodo que es eso, porque evidentemente la deja un día era investigar, pero ¿con quién la acompaña? Moira como pacificadora y Eustace, que Eustace intentó Hedwig ir a hablar con ella o verla a la biblioteca, pero el día después de lo de la misericordia dice que se encuentra indispuesta y no va a la biblioteca y no puede hablar con ella, y se encuentran así de manera un poco situación forzada, ¿no? Y entonces pues bueno, más o menos en el viaje al pueblo consiguen arreglarse un poco, van a entregarle a gente una especie de pastitas o de galletas que ha hecho Darcy, pero terminan otra vez peleándose, porque lo aprendemos nosotros después, pero por la fiesta, o bueno, por el santo de Santa Cecilia querían hacerle como una fiesta sorpresa a Hedwig, y entonces necesitan tiempo, y Hedwig se pone que el pueblo la está tratando mal, que se tienen que ir, las otras quieren sacar más tiempo, y entonces empiezan a hablar como de la fiesta un poco en secreto. Hedwig estalla y dice: ¿qué pasa? ¿Que soy tonta? ¿Que no confiáis en mí? Me cuesta mucho adaptarme, veo como siempre me dejáis fuera, ¿qué estáis diciendo? Las otras le dicen que es un secreto, que no se lo puede decir, y Hedwig estalla ya definitivamente, le dice una cosa súper fea a Moira, que es un miedo tonto que ella tiene, ¿no? Que ojalá haya oso. Moira tiene miedo de que los osos se la coman en el pueblo, sale corriendo llorando, Eustace sale corriendo detrás de ella, y Hedwig se va por su cuenta, empieza a tener una visión que luego tiene que interpretar, en fin, terrible, y de repente se levanta después de esa visión, con la lluvia, se levanta sola en medio de un pasto y le encuentran unos agricultores, que resulta que esos agricultores habían hablado antes con ellos porque es de las primeras casas que hay a la entrada del pueblo, y eran los tíos de James, los tíos del acusado, que de hecho se creen ya que lo han condenado y que está muerto. Y nada, le intenta sonsacar y hablar un poco con ellos de Catherine primera, que de hecho, por cierto, de James cree que es verdad que era un chico un poco complicado, que venía de una familia que se supone que él tenía que hacerse cargo de la posada, pero se cargaron a su familia porque creían que eran espías en todos estos conflictos de la guerra, y luego lo mandaron con sus tíos como agricultor, y que era un chico que le gustaba un poco hackearse, ¿no? Pero que nunca lo hubiesen visto como asesino. Se aprovecha, les pregunta por Catherine primera, y descubrimos que los verdaderos rumores, que esto va a ser importante, lo comentamos luego, es que mató a su marido, porque Catherine primera dijo que es que su marido se cayó a las escaleras y se murió, pero la gente dice que le mató por infidelidad con una espada.
Así que ahí se queda la cosa. Este capítulo termina con ellas tres reconciliándose otra vez en el camino de vuelta y se dan un baño, que no os voy a hablar mucho del baño que tienen estas tres juntas, pero es relativamente importante para una cosa que comentaremos luego. El capítulo 6 empieza con esa fiesta que os dije por Santa Cecilia, que le celebran a Hedwig y tal, pero ¿qué hace? La superiora se lleva a Ángela y a Hedwig y les presenta al obispo de Carlisle, creo que se dice, que se llama Richard, que es el obispo que regenta toda la abadía de ellas, la abadía de Lynn Barrow, y intentan convencer al obispo, porque el obispo ya sabe toda la verdad y Ángela, que no la sabía, la sabe ahora también. Intentan convencerlo y hablar con él, sobre todo a la superiora, de que les dé tiempo para hacer la investigación, porque el obispo al principio no está de acuerdo, pero bueno, al final les acaba dando permiso para que lleven a cabo su continuación e intenten buscar a otro acusado. Después de esto, Ángela y Hedwig se reúnen juntas en el jardín, y a pesar de las diferencias que han tenido hasta ahora, porque Ángela, aparte de que es una persona muy complicada, no se lleva muy bien con la gente de la abadía porque es muy seria, es la típica, o sea, es la mano derecha de la abadesa y es muy recta, quiere que todas las cosas se cumplan, y se supone que nos comentan que desde que Catherine II se muere se ha vuelto todavía más fría con la gente. Entonces lo que pasa es que ya se pueden hablar, es un punto importante para entender el personaje de la superiora y un poco lo que está ocurriendo, pero le dice que abra los ojos, que la superiora lo único que está haciendo es usándola a las dos porque quiere quedar bien delante del obispo, que realmente no le interesa encontrar un asesino de manera tan justa, sino que lo que quiere es arreglar esto para quedar bien delante de él y que le den una promoción o algo, porque al parecer tienen una relación medio tensa. Y entonces Ángela le dice, mira, aunque tú quieras que trabajemos por separado, prométeme que estamos juntas en esto, en el sentido de que, mira, la superiora nos llamará y querrá que trabajemos para ella, pero tú guárdate las cosas de la investigación, y cuando las dos sepamos algo, vamos a llegar las dos en común a esto y seremos nosotras quienes iremos a hablar con el obispo para darnos el crédito por nuestro trabajo. Y así se despiden y quedan de acuerdo en esto. Después se cocina lo más fuerte de este volumen y que nos llevará al último capítulo, y es que todas deciden reunirse en la zona de la bodega para celebrar, bueno, digamos en una especie de fiesta, donde tienen como un speech, un último discurso en honor a Catherine II y tal, y se reúnen, como os digo, en la bodega. Por ejemplo, una de ellas, Adela, empieza a tirar las cartas del tarot y están ahí como pasando un buen rato y dedican unas últimas palabras por Catherine II. Pero después de esto, la más joven, Flora, sin querer toca como algo de los barriles, y Marta, que la tiene entre ojo y ojo, no la soporta y la tiene marcadita, pues Flora sin querer como que toca algo de los barriles y se carga uno de los barriles de la última cosecha de sherry o de vino. El sherry creo que es un tipo de vino, pues que hizo Catherine II. Marta estalla, le pega un tortazo y Flora sale corriendo, y las hermanas aquí, de verdad, fue un momento que yo dije, ¿cómo han hecho esto? Una de ellas, que creo que es Eustace, tiene la maravillosa idea de decir que esto es lo que Catherine II hubiese querido, que deberían de cargarse toda su cosecha porque es lo último que queda de ella, ¿no? Como de manera simbólica para despedirse de ella. Y empiezan todas a coger una espada, menos algunas como Margaret o Charity y Marta, que se van y empiezan a cargarse los barriles con la espada, terminan perdidas. Margaret, por ejemplo, está destrozada, y después de eso se dan cuenta de que Flora no ha vuelto, porque claro, nadie ha pensado antes en ir a buscar a Flora. Flora se fue corriendo llorando, y entonces se dan cuenta de que no ha vuelto y se vienen esa noche para buscarla. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, Flora no aparece por ningún lado. Y pasamos ahora al último capítulo, el capítulo 7, que voy a cerrar ya con dos cosas. Lo primero, se dedican toda esa mañana porque el obispo y la superiora se enteran de todo lo que ha pasado. Dice que una de ellas confiese, ninguna lo hace, evidentemente, las castiga a todas, y luego se ponen todas a buscar a Flora. Nadie encuentra a Flora, y en uno de estos momentos en los que está investigando, Hedwig se encuentra a Eustace en el jardín, y por fin yo creo que es de los diálogos más interesantes de este primer volumen. Le hace la pregunta que todos hemos estado esperando como espectadores o lectores, y le dice, ¿por qué has estado todo este tiempo advirtiéndome o haciendo todas estas cosas? ¿De qué me quieres proteger? Le empieza a contar la historia, porque todas las hermanas tienen un poco su historia de cómo se encontraron el cadáver esa mañana, y le cuenta que ella, junto a Moira y a la superiora, fue una de las personas que veló por el cuerpo y que pues transportó el cuerpo de Catherine II. Le cuenta que Catherine II era su mejor amiga, aparte que todo el mundo la tuviera en estima, que ella trabajaba con ella en la biblioteca, ¿no? Era la que más tiempo pasaba con Catherine II y que la tenía mucha estima, y le dice básicamente que sabe que esta chica siempre era muy, no antisistema, pero muy curiosa, se quejaba por todo y siempre buscaba la justicia, y que eso es lo que la llevó a su fin. Eustace le dice de que es consciente de su verdadero motivo, de que está buscando cosas del asesinato de Catherine II, y que todo este tiempo lo único que quería hacerla era advertirla a que no termine como ella, intentando buscar demasiado la verdad, y le dice que a lo mejor hay esta gente observándolo. Hedwig le confiesa que sí, que en muchos momentos se ha sentido observada, que de hecho justo antes de esta conversación hay un bicho como mirándola desde una torre, y Eustace le dice que por favor que pare, que ella no sabe lo que es ver el cuerpo de su amiga, y le cuenta
que ella, como digo, fue una de las personas que veló por su cuerpo y que la persona que la asesinó básicamente se cargó con la espada su cabeza y se la puso en las manos, o sea, que le cortó la cabeza como tal. Entonces le dice que por favor que pare, que no quiere que acabe así, y Hedwig le dice que efectivamente por eso tiene que haber alguien que traiga la verdad y que acabe ya con todo estos rollos. Después de eso pues terminan de hablar y Hedwig se pone una vez más a buscar en otra zona, va a los dormitorios de Flora a ver si está por allí o hay alguna pista y empieza a escuchar unos gritos de mujer y se pone a pensar y dice: claro, como nadie conoce la zona de mi cuarto porque no lo frecuentaban, puedo ir a buscar a los pasillos o a mi propio cuarto. Entonces efectivamente va allí y cuando va a entrar a su cuarto se encuentra a Flora como sumida en una especie de oscuridad. La coge de la mano, salen corriendo, hay un bicho persiguiéndola que ya no es ni un bicho encapuchado, no sé exactamente lo que era eso. Y entonces consigue llevársela, salen de la zona, pero justo cuando van a salir el bicho como que consigue cerrar la puerta, la coge de las piernas, la otra tira, consigue sacarla, pero el bicho las persigue. Y en un momento en el que Hedwig dice: gracias señor por tanto, yo ya aquí me rindo, cierra los ojos y cree que el bicho las va a matar, desaparece y se queda con Flora inconsciente y ella flipando con todo lo que ha sucedido. Y el juego como tal cierra con la Hedwig de 1483, que a pesar de lo que acabas de ver ahora mismo, que en realidad su investigación no había hecho más que empezar. Vale, ahora más que hablar de los personajes, porque yo creo que con todo lo que he enseñado clips, con todo lo que he estado hablando, entenderéis más o menos quiénes son los personajes y de qué se encargan. Vamos a hablar un poco de teorías y de qué hermanas creo yo, al menos por este primer volumen, aunque creo que queda claro que el elemento este de espíritus, esoterismo, fantasmas y seres malignos es algo muy presente y hay muchas teorías por ahí. De hecho, no la he incluido en este vídeo. Si os vais a Steam, a la zona de foros, bueno, hay un montón de ideas ahí interesantes, pero yo he incluido al menos las pistas más coherentes hasta ahora y no voy a decir es esta persona porque es el primer volumen, pero al menos vamos a decir las que son realmente sospechosas de momento. Lo primero de todo son todas esas incongruencias que he dicho que hay entre las versiones de cómo se encuentra en el cuerpo, que te das cuenta de que hay alguien aquí que está mintiendo. Por ejemplo, una versión muy común entre todas es que Charity efectivamente fue la que se encontró el cuerpo, pero todas dicen, porque lo dice la misma Charity, que fue en una de sus caminatas mañaneras, pero luego cuando Hedwig habla con Ángela, Ángela le dice que Charity tiene que estar mintiendo porque el cuerpo o tuvo que estar preparado o toda esa situación tuvo que ser en menos tiempo porque Charity no camina tanto. Entonces dice, ahí están mintiendo, esa versión no puede estar completamente bien. Luego, como os estaba comentando en estas versiones, la única persona, a pesar de que Moira, la superiora, y Eustace estaban todas juntas con el cuerpo, la única persona que habla de esta versión es Eustace y le dice que le han decapitado, que le han cortado la cabeza y que la tenía entre las manos a Catherine II. Entonces, ¿por qué hay gente aquí que se calla las cosas o que directamente no quiere hablar de ellas? Hay referencias sospechosas, por ejemplo, una cosa que te dicen al principio del juego, te lo dice Eustace, y es que Darcy planta belladona, que es una planta tóxica para Catherine I. Luego también el tema de que el verdadero rumor es que Catherine I mató a su esposo por una infidelidad, que esto es algo que tiene que ver mucho con la obra que le quería dar Catherine II a Hedwig, y es Medea. Medea es lo mismo, o sea, es una historia donde ella va y mata con un veneno por infidelidad a su interés romántico. Entonces aquí está un poco relacionado, ¿no? Como que parece que Catherine I realmente podría haber matado a su esposo. Luego también está el tema de las conjeturas y un poco, digamos, el interrogante sobre el tema de la cabra, porque como os digo, o sea, cuando conversa con Moira, a Hedwig le dice que sí hay cabras, Darcy le dice que no. Entonces, como os estaba diciendo antes, aquí hay alguien que tiene que estar mintiendo. Y luego, como os decía, la escena del baño es relativamente importante porque la misma Hedwig te dice, mira, yo hacía muchas cosas cotidianas y no te las he contado todas en esta historia, y este baño, que parezca inútil, te lo voy a contar porque sí es relativamente importante. Y lo que pasa es que cuando se va a bañar con ella, Moira es la única que se deja como parte del hábito y se cubre el pelo. Luego, para colmo, como que quiere convencer de manera muy insistente a las dos que están ahí, a Eustace y especialmente a Hedwig, de que ella no es pelirroja, aunque el estereotipo así de irlandesa es que una sea pelirroja, pues le dice, no, yo tengo el pelo negro. Para colmo, Hedwig antes de ir a bañarse va a su cuarto, va a coger como unas ropas y de repente ve que tiene como un bote de cristal de tinta. Entonces hay gente diciendo de que puede que se tiña o la parte del pelo que se le vea y tal, porque Eustace, aunque la conoces hace más tiempo y dice que nunca la ha visto el pelo, pues puede que probablemente se tiña el pelo de negro, que me dirás tú a mí por qué. Luego dice Eustace también que la ha visto depilándose otras veces, que eso no me interesa tanto, pero el desarrollador también confirmó de que ella es la más particular con su apariencia, así que algo tiene que estar escondiendo de su apariencia o con su pelo y no sabemos muy bien por qué. Y ahora viene una parte que yo sé que ninguno de vosotros espera, probablemente os esperabais. Vuelve mi pizarra, que para quien me conozca el vídeo, Skip and Loafer, ha vuelto para quedarse. Aquí tengo todas las hermanas, ¿no? Bueno, ya la superiora, porque hay teorías por ahí que dicen que es la superiora, que yo no lo creo porque es la persona que más pasa de la abadía del mundo, así que no. Tienes a la superiora, Ángela, Catherine I, aquí tenéis a Moira, Margaret, Eustace, Darcy, Flora, Adela, Charity y Marta. Yo creo que realmente hasta ahora mismo las sospechosas por todo van a ser Catherine I, no se ve casi el rosa, qué bien. Bueno, pues yo os lo señalo, Moira o Darcy.
Chicos, de verdad, yo esto no lo tenía pensado, perdón, qué mal está quedando. En fin, tenéis a Catherine primera. Catherine primera es la que el juego, al menos de momento, quiere que pienses que es la sospechosa. Y ahora os hablaré de Moira y de Darcy. No me olvido tampoco de otras que son más o menos sospechosas, como Eustace o, por ejemplo, Margaret. Más que nada por toda la intriga un poco que las rodea, por lo que hacen a lo largo del juego. Pero no creo que sea Eustace o no sospecho siquiera de ella, porque se pasa todo el juego advirtiendo a la protagonista Hedwig de que no se metan estos líos. Ni tampoco creo que sea Margaret, por mucho de que le enseñe el símbolo este geomántico extraño que ve en el pasadizo, porque si no, ni siquiera, o sea, no tendría por qué haberle enseñado el pasadizo, ¿no? O sea, no creo que ellas sean asesinas ni tengan malas intenciones. Puede que sepan algo más de todo lo que está ocurriendo, pero no creo que sean sospechosas. Catherine primera es un poco la sospechosa que este primer volumen, o que al menos la situación quiere que tú pienses que es, lo cual realmente no creo que sea, porque no la veo, no sé si es un complot lo que está haciendo con James, pero yo creo que alguna clase de relación tienen, y sabiendo que es el inocente, yo creo que ella se siente mal, ¿no? Porque ella en algún momento también ha sido la acusada de algo falso. Así que yo creo que es algo más de empatía, pero la pongo porque objetivamente es lo que el juego quiere que piense. Y luego de las dos que más sospecho son de Moira y de Darcy. ¿Por qué estas dos? Moira, sinceramente, entre que no quiere enseñar cosas de su pelo, de ella, y que es demasiado agradable, y no habla mucho también de Catherine II ni de los recuerdos que tiene de esa mañana, se me hace un poco sospechosa que sea demasiado agradable y parece que esconde algo, ¿no? Y luego Darcy es por el tema de la cabra, y también es que hace muchísimas cosas. Me da pena, porque no os voy a hablar de los personajes como tal, pero es verdad que mi monja favorita, bueno, mis monjas favoritas son Darcy y Margaret. Darcy porque es todoterreno, lleva a cabo la agricultura, la ganadería, también la comida, hace muchísimas cosas y tiene una cosa muy característica en el juego. Y me diréis, ¿y eso qué importa? Pues en inglés sí que se nota la diferencia, porque ella escribe todo en minúsculas y sin signos de puntuación, que esto denota el discurso como de una persona muy despreocupada, y es una persona muy parca en palabras que en muchos momentos da como situaciones cómicas, ¿no? Entonces se me hace un personaje curioso, pero es verdad que es muy sospechoso lo de las cabras y que no sabemos mucho de ella, así que con esas conjeturas yo dejo a Darcy como sospechosa, y la única que me disgusta a lo mejor es la superiora, porque es verdad que te das cuenta de que pasa de todo lo que ha ocurrido en la abadía. De hecho, esto está confirmado también por el desarrollador, que puede ser que la hermana que más le guste es con la que nunca ha tenido que interactuar directamente, es decir, Hedwig, porque ella es desatendida total de todo lo que ocurre a la abadía, no le importa a ninguna de las hermanas, y realmente dice que se arrepiente, pero si se hubiera arrepentido, se hubiera involucrado desde el principio con Catherine II y no habría terminado fallecida, ¿no? Luego no os quiero hablar del capítulo extra. Hay un capítulo extra que hay gente que dice que será un self-insert, es decir, la propia autora como una especie de personaje. Hay gente que dice que puede que sea Catherine II porque parece pelirroja, pero es una historia extra que sale con una chica que quiere como trabajar para una editorial que tiene una pierna prostética que se llama Alex, y me diréis, ¿por qué lo de la pierna prostética? Porque como le coge de las piernas al final en la historia a Flora, y por el carácter que tiene esta chica, la Alex, mucha gente se cree que es como una especie de historia en un mundo alternativo y que esa chica se supone que es Flora y que la otra chica podría ser Catherine. Yo creo que no deja las cosas muy claras, entonces no os quiero liar más con eso, pero bueno, tenéis la historia extra, simplemente tenéis que ir a la galería y buscar una foto y ahí podéis leer la historia extra, pero no os la digo porque me parecía muy liosa y añadir demasiado para este vídeo. En cuanto a mi opinión del juego, sin lugar a dudas sería un 9, no le puedo dar un 10 porque si fuera un juego único pues capaz se lo daba, ¿no? Pero la cosa es que como es una trilogía tengo muchas expectativas de ella, espero que podamos hablar también de los otros volúmenes porque estoy muy metida con la historia y me parece brutal que una sola persona haya sido capaz de desarrollar todo esto. Yo creo sinceramente que lo mejor del juego es el ambiente, cómo te ocasiona el preguntarte cosas como el de la estructura del sitio, porque hay tanto misterio y como hay una abadía de la que se sabe tan poco y en el que están pasando cosas raras, y para colmo hasta los propios personajes dicen que la abadía se está cayendo a cachos. Lo que más me gusta es cómo escribe, todos los personajes son súper interesantes, pero sobre todo Hedwig como protagonista, te quedas como muy inmerso en la lectura, que yo creo que es lo que más me gustó de este juego. Son 14 horas de juego y dediqué todo mi tiempo libre de 2 días a acabármelo porque quedé obsesionada y enamorada de él. Por ejemplo, esto es algo personal, ¿no? Pero yo soy una persona muy desconfiada, entonces en esta clase de juegos de asesinato yo desde el principio no confío en nadie, pero el juego está tan bien narrado que te metes tanto en el papel de Hedwig y nunca desconfías de las hermanas hasta cierta conversación que tiene con Ángela, y Ángela le dice que esta abadía no es normal, que son las puertas de entrada al infierno y que todas las hermanas que están aquí no por decisión propia, sino porque escapan de algo o como castigo, como Catherine primera, ¿no? Así que no se fíe de ella. Todas las hermanas son gente que Hedwig nunca se habría imaginado que serían en un principio, o que le van a mentir, que tenga cuidado y que ella es la única que no le va a mentir. Que por cierto, antes con los personajes, si alguien me pregunta, Iro, ¿por qué no desconfías de Ángela? Porque Ángela podría ser también un candidato, y de hecho se lo pregunta a la propia Hedwig en el juego. Ángela en un momento le saca una daga y le dice, mira, si yo fuese la asesina y tuviese que ir a matar, lo podría haber hecho aquí ahora mismo.
Y es verdad, entonces de Ángela tampoco desconfío. ¿Qué os voy a decir? Si tenéis la oportunidad de jugar el juego, vivirlo, porque hay un montón de detalles y cosas que no he contado, os lo recomiendo muchísimo. Si no, no os preocupéis porque tardaré. Me voy a esmerar en subir esta serie y poco más, que lo siento que haya quedado tan larga, pero es un juego de 14 horas. Yo prometo que la mayoría de reseñas, al menos que vaya a traer, van a ser juegos que más o menos duran entre 3 a 5 horas. Siempre suelo jugarlos así porque no tengo tiempo para más. Y de hecho, de las próximas que tengo pensadas, que es de Butterfly Zoo, es un juego de más o menos esa duración, así que espero poder adaptarme mejor a la clase de formato que quiero ofrecer. Lo siento si os ha aburrido con todo esto de la novela visual y para colmo es el primer vídeo, pero muchas gracias por estar aquí y si has aguantado hasta el final. Poco más, si tenéis sugerencias, lecturas, cualquier cosa, os leo. Como digo, voy a subir este juego en el canal, si os llama la atención os estáis atentos y os lo podéis escuchar como si fuera un audiolibro porque básicamente me dedico a traducir, no otra cosa. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.